Las guerras medievales solían librarse por caballeros que habían jurado lealtad a su señor feudal y combatían por su rey o por su señor. Otras las protagonizaban caballeros cruzados que respondían a la llamada del Papa para luchar contra los infieles. Pero también existieron otros guerreros que no obedecían ni al rey ni a Dios. Soldados profesionales cuya única lealtad era el dinero. Los mercenarios. Hoy vamos a conocer 3 de los mercenarios más temibles de la Edad Media. Werner von Urslingen, un noble alemán implacable que convirtió el miedo en su arma más eficaz hasta el punto de llevar una armadura que lo nombraba como el enemigo de Dios. John Hawkwood, un caballero inglés que según la leyenda empezó como un aprendiz de sastre y acabó poniendo precio a la cabeza de reyes. Y Roger de Flor, un antiguo templario que lideró a las huestes más temidas de la corona de Aragón y que estuvo a un paso de redibujar el mapa del Mediterráneo. 3 hombres que, cada uno a su manera, demostraron algo que la nobleza feudal le costó siglos aceptar: que el dinero, la disciplina y la ausencia total de escrúpulos ganaban más batallas que cualquier código de honor caballeresco. Y bueno, ya sabréis que en este vídeo, igual que en todos nuestros documentales, en vez de usar imágenes generadas por inteligencia artificial, usamos imágenes de películas y series. Para el episodio de hoy no hemos podido encontrar películas o series específicas para cada uno de los mercenarios medievales de los que vamos a hablar. Por eso nos vamos a apoyar en el material de distintas cintas que nos servirá para representar los hechos aquí explicados. Para el mercenario John Hawkwood usaremos escenas del peliculón El último duelo del 2021 de Ridley Scott. Para Werner usaremos clips de Flesh and Blood de 1985 dirigida por Paul Verhoeven. Y para Roger de Flor nos apoyaremos en la película Arn The Knight Templar del 2007 dirigida por Peter Flint y que puedes encontrar en Prime Video. Bueno, en Prime Video si estás aquí en Escocia, porque si vives en España solo la puedes comprar en Apple TV. Y es que ese es el problema, dependiendo de dónde vivas vas a encontrar las películas y series en una plataforma u otra, y a veces ni siquiera las puedes ver en tu país. Pero estás de suerte, porque con CyberGhost VPN eso ya no será un problema nunca más. CyberGhost VPN, aparte de tener la amabilidad de patrocinar este vídeo, te permite cambiar vuestra ubicación virtual a cualquier país del mundo. De este modo puedes desbloquear catálogos de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y más de 35 plataformas de streaming con contenido que no está disponible en tu país. ¿Qué quieres ver que están poniendo en Netflix en Estados Unidos? Pues un clic y ya estás ahí. A los frikis como yo, que nos encantan los documentales históricos y las películas bélicas, pues nos viene fenomenal. Pero eso no es todo. Igual que la Edad Media, donde los mensajeros cifraban sus cartas para que, si los interceptaban, el enemigo no pudiera leer ni una sola palabra, una VPN hace más o menos lo mismo, pero con tus datos en Internet. Porque si aún no lo sabes, cada vez que te conectas hay alguien mirando. Desde tu proveedor de Internet hasta anunciantes y sí, también ciberdelincuentes con muy malas intenciones y mucho tiempo libre. Y no, lo siento, lo del modo incógnito no te va a proteger. CyberGhost VPN cifra toda tu conexión y la redirige a través de más de 11.000 servidores en 100 países. Nadie sabe lo que haces en la red, ni siquiera ellos mismos. Es una garantía de privacidad absoluta. Yo es la VPN que uso a diario, bueno, yo y otros 38 millones de personas en todo el mundo, y es que además es la VPN más recomendada en Trustpilot. Vamos, que es por eso por lo que te la recomiendo. Funciona en Windows, en Mac, en iOS, Android, Smart TVs, consolas, bueno, en todo. Y con una sola suscripción podéis proteger hasta 7 dispositivos a la vez. Así que lo puedes compartir con tu familia, tus amigos, tu novia, bueno, con quien tú quieras. Y lo mejor de todo, usando el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario o el código QR que estás viendo en pantalla, te llevas un 83% de descuento. Si lo calculas verás que se te quedan 2,03 € al mes y encima de todo eso te regalan 4 meses gratis. Pero tú no te preocupes, si no te convence el servicio tienes 45 días para pedir la devolución sin que te pregunten nada. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos con el capítulo de hoy. Acompañadme a descubrir la historia detrás de estos ejércitos privados sin rey, sin patria y sin más lealtad que la que pagaba el mejor postor. Sentaos, relajaos, porque esta es la historia de los mercenarios más temidos de la Edad Media. Muy buenas a todos, soy Escocés y en este episodio vamos a conocer a los 3 mercenarios más temidos de toda la Edad Media, pero antes me gustaría que aclaremos qué era un mercenario exactamente. La definición es sencilla. Un mercenario es un combatiente que lucha a cambio de una remuneración económica, sin que exista un vínculo de lealtad nacional, feudal o religiosa con quien lo contrata.
Y ahí está la diferencia clave con el caballero feudal, que en teoría luchaba por juramento de vasallaje, o con un caballero cruzado que en teoría lo hacía por la fe. Un mercenario medieval luchaba por contrato, y fijaos que he dicho en teoría porque, como veremos, la línea entre unos y otros fue siempre más borrosa de lo que uno pensaría. Los mercenarios existen prácticamente desde que existe la guerra organizada. Los faraones egipcios ya contrataban a mercenarios nubios y libios. Los reyes asirios y persas reclutaron a griegos como los famosos 10.000, liderados por Jenofonte. Cartago construyó buena parte de sus ejércitos, sí, incluyendo el de Aníbal, sobre tropas mercenarias íberas, galas y númidas. Incluso Roma, ya en su fase tardía, dependió cada vez más de federaciones germánicas que cobraban por defender unas fronteras que, en teoría, no eran las suyas. Incluso en la actualidad han existido grupos mercenarios como los Blackwater de Estados Unidos, los Executive Outcomes de Sudáfrica o el grupo Warner ruso. La guerra pagada, en resumen, es casi tan vieja como la civilización. Pero en la Edad Media, el fenómeno adquirió una nueva escala. Durante los siglos XI, XII y XIII ya existieron tropas mercenarias, como los famosos routiers o los brabanzones, que aparecen en las crónicas francesas e inglesas, pero fue en el siglo XIV cuando todo cambió. Para entonces ya no eran bandas dispersas, sino auténticas corporaciones militares con mando unificado, estructura jerárquica y capacidad de negociación política que podía llegar a cambiar el tablero geopolítico del mundo. Y en ese contexto histórico es donde entran nuestros tres protagonistas, cada uno vinculado a una de las grandes compañías mercenarias que marcaron el periodo. La Gran Compañía Catalana de Roger de Flor, la Gran Compañía Alemana de Werner von Urslingen y la Compañía Blanca, después rebautizada como la Compañía Inglesa de John Hawkwood. Pero, ¿cómo se llegaron a formar estas grandes compañías mercenarias? Pues en cierto modo me recuerdo un poco a cómo nacieron las flotas piratas de los siglos XVII y XVIII, que por cierto, si os gusta mucho el tema de los piratas, tenéis un episodio entero sobre los más famosos que te lo dejo por aquí arriba. Pero las grandes compañías medievales nacieron por culpa de las treguas feudales. Cuando la Guerra de los 100 años se detenía, por ejemplo tras el Tratado de Brétigny en 1360, que supuso una tregua entre Francia e Inglaterra, decenas de miles de soldados ingleses, gascones y bretones se quedaron de repente sin sueldo, sin ocupación, y muchos de ellos no tenían ningún interés en volver a arar la tierra. Así que se organizaban en compañías bajo mandos elegidos por ellos mismos y vivían del pillaje sistemático, ya fuera en la propia Francia o cruzando los Alpes hacia el sur. Y es que al sur de los Alpes les esperaba el paraíso de los mercenarios, Italia. La Italia del siglo XIV era económicamente uno de los lugares más ricos de toda Europa. Florencia, Venecia, Milán, Pisa, Siena, repúblicas y señoríos que amasaban fortunas gracias al comercio, la banca y los textiles. Pero políticamente eran un caos de rivalidades feudales y militarmente eran un desastre. Ninguna de estas ciudades-estado tenía un ejército ciudadano fiable ni permanente. La mejor solución era alquilar un ejército. Contratar a extranjeros profesionales para que hicieran el trabajo sucio. Italia se convirtió literalmente en el tablero de ajedrez del Mediterráneo y sobre él se movieron los mercenarios como piezas al mejor postor. Esto dio origen a la figura del condottiero, que viene del término condota, que no era otra cosa que el contrato legal que un capitán mercenario firmaba con la ciudad o señor que lo contrataba. Y aquí en un momentito aprovecho para desmentir otro mito medieval. Los mercenarios no eran simples guerreros saqueadores sin ley, eran en la mayoría de los casos auténticos hombres de negocios. Las condotas estipulaban con precisión notarial el salario por jinete, la duración exacta del servicio, indemnizaciones por caballos muertos o heridas de guerra y el reparto porcentual del botín capturado. El historiador William Caferro, uno de los mayores especialistas actuales en el mercenariado italiano, ha subrayado que estas compañías funcionaban como auténticas corporaciones independientes con estructuras, intereses y necesidades propias, más allá de estar simplemente al servicio de un poder u otro. Así es que venga, ahora que entendemos dónde, cómo y el porqué de los mercenarios medievales, vamos a conocer al primero de esta lista, y ya te advierto que no tenía desperdicio. Werner von Urslingen. Werner von Urslingen nació en 1308 en Irlingen, en la región Suabia al suroeste de la actual Alemania. Pertenecía a una familia de la baja nobleza que, según algunas fuentes, descendía de los antiguos duques de Spoleto. No sabemos gran cosa de su infancia ni de su juventud. Las crónicas medievales rara vez se molestaban en documentar la niñez de un hombre de la nobleza menor, pero sí sabemos que, como tantos segundones, sin gran fortuna que heredar, encontró en las armas el único camino de ascenso social.
La primera información fiable que tenemos es de 1338, cuando luchó al servicio de Venecia contra Verona en la llamada Guerra Escalígera. Después se integró en la Compañía de San Jorge, comandada por Lodrisio Visconti, con la que combatió en la batalla de Parabiago. Para él fue una etapa de aprendizaje. Werner estaba observando cómo funcionaba el negocio de la guerra mercenaria en Italia y seguramente estaba tomando notas. En 1342, al servicio de Pisa, en su guerra contra Florencia, dio el salto que le convertiría en leyenda. Unificó a distintas bandas dispersas de veteranos suizos, alemanes e italianos bajo un único mando, y así nació la Gran Compañía. Esta combinaba una fuerza, según distintas estimaciones, de unos 2.000 infantes pesados suizos e italianos y hasta 1.500 jinetes acorazados alemanes, los temidos Barbuta. Los historiadores coinciden en que Werner no inventó el mercenariado italiano, pero sí contribuyó de forma decisiva a consolidar el modelo de la Gran Compañía organizada. Pero lo que sin duda llamaba más la atención sobre Werner era la inscripción que llevaba en su armadura. Varias crónicas italianas de la época sostienen que Werner llevaba grabado en su coraza una frase que nos ha llegado con ligeras variaciones. Enemigo de Dios, de la piedad y de la misericordia. Esa era la versión más citada. Enemigo de Dios, para mí una declaración de intenciones en toda regla. Y es que desde luego en el contexto medieval, donde la Iglesia Católica del Papa tenía tantísimo poder, esto no lo podía hacer cualquiera. Y lo más asombroso es que durante la década de 1340 fue contratado por el mismísimo Papa durante las luchas por el control de los estados pontificios y los conflictos entre los güelfos, que eran los partidarios del Papa, y los gibelinos, partidarios del emperador. Pero en una de las ironías de su carrera, tras haber servido al Papa, en otras ocasiones presionó militarmente territorios pontificios e incluso utilizó la amenaza de atacar dominios del Papa para obtener dinero o concesiones. El enemigo de Dios. Pero bueno, volviendo a lo de la inscripción de su armadura, conviene ser cautos porque por muy extendida que esté esta idea, no existe una prueba material o una armadura conservada con esa inscripción que lo confirme documentalmente. Pudo haber sido un lema real, pudo haber sido una leyenda que creció con el tiempo, pero sea totalmente cierta o no, esa frase capturó perfectamente cómo Werner entendió que el miedo era un arma tan letal como la espada. Porque un ejército que se presenta como el enemigo declarado de Dios, de la piedad y de la misericordia, pues no necesita convencer a nadie de que va en serio. Antes de que la primera lanza se cruzara, ya había ganado media batalla en la mente del enemigo. Era terrorismo psicológico organizado siglos antes de que existiera ese concepto. Pero ojo que Werner von Urslingen no se quedaba solo en la psicología del terror, era el amo y señor de la extorsión sistemática. Asaltar una ciudad amurallada como por ejemplo la Toscana o la Umbria era caro, lento y arriesgado. ¿Para qué desgastar hombres en un asedio si podía obtener el mismo resultado sin acercarte a las murallas? Werner aplicaba la táctica de la tierra quemada. Quemaba las cosechas de los alrededores, arrasaba los viñedos, saqueaba las aldeas, envenenaba los pozos y robaba o sacrificaba el ganado. La ciudad, viendo que su territorio agrícola se convertía en cenizas, acababa pagando un rescate colosal simplemente para que la Gran Compañía se marchara a otro sitio. Y es que era realmente un gran modelo de negocio, bajo coste operativo, alto beneficio y ninguna necesidad de arriesgar la vida de tus mejores jinetes contra una muralla. Era extorsión profesionalizada. Pero como en todo negocio de riesgo hubo contratiempos. Werner fue apresado en al menos 2 ocasiones a lo largo de su carrera. La primera de ellas ocurrió en 1343 en las inmediaciones de Ferrara, tras intentar un astuto cambio de bando entre Bolonia y Módena que terminó con su captura y su posterior liberación solo a cambio de devolver parte de la paga. La segunda ocurrió en 1348 en el sur de Italia, cuando fue acusado de colaborar en secreto con la reina Juana I de Nápoles, mientras oficialmente combatía contra ella al servicio del rey Luis I de Hungría. La doble lealtad o directamente la ausencia de lealtad, que era gaje del oficio en este mundo, ya sabes. En ambas situaciones logró ser libre y siguió vendiendo su espada primero a los propios enemigos de sus antiguos empleadores y después a quien pagara más. Pero ojo que su final fue de lo más anticlimático posible. Tras años sembrando el terror y amasando una fortuna descomunal a base de saquear Toscana, Umbría, Romaña y el Lacio, Werner decidió disolver su compañía y regresar a Alemania en 1351. Allí pasó sus últimos años como un noble terrateniente respetado y opulento, aunque le duró poco el retiro. 3 años más tarde, en 1354, murió en su tierra natal. No lo ajusticiaron, no le persiguió la justicia divina de lo que tanto se había proclamado enemigo, simplemente murió por causas naturales.
Para Werner von Urslingen, el terror resultó ser un negocio con un plan de pensiones excelente. Y ahora vamos a cruzar el Canal de la Mancha porque nuestro segundo protagonista empezó su carrera de una forma mucho más humilde, o al menos eso cuenta la leyenda. John Hawkwood. La leyenda popular dice que John Hawkwood empezó su vida adulta como aprendiz de sastre en algún pueblo del condado de Essex en Inglaterra. Es una historia bonita, humilde y con ese punto de cuento del pobre que llega lejos. El problema es que según el historiador William Caferro, el autor de la biografía académica de referencia sobre Hawkwood, no hay pruebas documentales sólidas que lo sostengan. Es más probable que Hawkwood proviniera de alguna familia de cierta posición social vinculada a la pequeña gentry rural inglesa y que se enrolara pronto en los ejércitos reales ingleses durante la Guerra de los 100 años. Tradicionalmente se ha afirmado que combatió en la batalla de Poitiers en 1356 bajo el mando del Príncipe Negro, uno de los mayores éxitos militares ingleses en Francia. Pero de nuevo debemos ser rigurosos porque los historiadores actuales no tienen ninguna prueba definitiva de su presencia en esa batalla concreta y el asunto sigue debatiéndose a día de hoy. Lo que sí parece bastante claro es que Hawkwood sirvió durante años en los ejércitos ingleses en Francia y que allí aprendió el oficio que después revolucionaría en suelo italiano. Cuando llegaron las treguas en la Guerra de los 100 años, Hawkwood cruzó los Alpes con miles de veteranos desempleados y se unió a la llamada Compañía Blanca, que hacia el 1361 entró en Italia y no tardó en convertirse en una de las fuerzas mercenarias más temidas de la península. Y Hawkwood ascendió rápidamente hasta llegar a liderarla. Se dice que lo de la Compañía Blanca se debía a que sus soldados pulían tanto sus armaduras que brillaban al sol, dando ese aspecto plateado. De nuevo, es una explicación muy bonita y muy visual, pero no hay consenso académico sobre el origen exacto del nombre. Y hay otro dato curioso que se suele pasar por alto. Cuando la Compañía Blanca acabó fragmentándose en distintos grupos, el ejército que Hawkwood siguió liderando no conservó ese nombre y pasó a llamarse la Compañía Inglesa. Y aquí es donde Hawkwood se ganó su verdadero puesto en la historia militar. No fue solo un espadachín con suerte, fue un innovador táctico. Trajo a Italia técnicas aprendidas en Francia y las adaptó con enorme flexibilidad al terreno y al enemigo italiano. Organizó a sus tropas en unidades básicas llamadas lanzas, formadas típicamente por un caballero pesado, un escudero y un paje, una estructura que permitía una gestión logística y de mando mucho más eficiente. Y rompiendo con buena parte de la tradición caballeresca continental, en numerosas ocasiones ordenó a sus caballeros desmontar y combatir a pie cuando la situación táctica lo requería. Algo que los ejércitos ingleses ya habían perfeccionado en Crécy y Poitiers y que en Italia resultaba devastadoramente eficaz contra caballerías menos disciplinadas. Ahora bien, si en lo militar Hawkwood era brillante, en la política era directamente un maestro. A lo largo de su carrera trabajó sucesivamente y a veces casi simultáneamente para Pisa, para Florencia, para los Visconti de Milán, incluso para el mismísimo Papa. Se vendía siempre al mejor postor y no tenía el menor problema en traicionar a un antiguo empleador si la oferta de la competencia era mejor. Había, eso sí, una lealtad que sí parecía mantener por encima del dinero, y era la corona inglesa. De nuevo, el historiador Caferro ha señalado que, especialmente desde comienzos de la década de 1370, Hawkwood tendió a alinear sus movimientos con los intereses ingleses en Italia, actuando en más de una ocasión casi como un representante oficioso de la corona. A mitad de la década de 1374, Hawkwood había sido contratado para defender territorios pertenecientes a los estados pontificios, pero el Papa Gregorio XI empezó a tener serias dificultades para pagar a Hawkwood y a la Compañía Blanca. En verano de 1375, cansado de esperar, Hawkwood realizó una gran incursión por la Toscana exigiendo dinero a ciudades como Florencia, Siena, Pisa y Arezzo. Que por cierto, esta campaña contribuyó al estallido de la Guerra de los Ocho Santos, de la que él mismo luego se beneficiaría. En diciembre de 1375, para aumentar la presión contra el papado para que le devolviera la deuda, Hawkwood ocupó la Città di Castello. Y aunque el Papa le había ordenado sofocar una rebelión, él se quedó con la ciudad como garantía de pago por los servicios que aún no había cobrado, y Gregorio XI terminó reconociéndole formalmente el control de la ciudad como compensación. Hawkwood era un mercenario con todas las letras, y el mejor ejemplo de este cinismo mercenario ocurrió durante la llamada Guerra de los Ocho Santos entre 1375 y 1378, un conflicto que enfrentó al papado con una coalición de ciudades italianas lideradas por Florencia.
Hawkwood cambió de bando en varias ocasiones durante estos años. Negoció simultáneamente con distintas potencias italianas utilizando la simple amenaza de desatar a sus tropas sobre un territorio como herramienta de presión diplomática para arrancar los mejores contratos y concesiones económicas. Fue por cierto en esa guerra donde tuvo lugar uno de los episodios más oscuros de toda la carrera de Hawkwood. La masacre de Cesena en 1377. Las tropas papales, comandadas por el legado pontificio del cardenal Robert de Geneve y con contingentes mercenarios entre los que figuraban fuerzas bajo el mando de Hawkwood, llevaron a cabo una matanza sistemática de la población civil de la ciudad de Cesena, en represalia por una revuelta local. Los cronistas hablan de miles de muertos, hombres, mujeres y niños en uno de los episodios más brutales de toda la Italia medieval. El grado exacto de responsabilidad directa de Hawkwood en la matanza sigue siendo objeto de debate historiográfico. Algunas fuentes lo sitúan participando activamente, otras lo describen intentando limitar la violencia. Pero lo cierto es que poco después Hawkwood rompió con el papado y pasó a servir a Florencia. Pero no nos engañemos, esto no lo hizo por sus principios. Fue el dinero, una vez más, el que dictó su siguiente movimiento. Si hay una batalla por la que Hawkwood merece pasar a la historia militar por méritos propios, esa es Castagnaro en 1387. Al servicio de Padua, Hawkwood se enfrentó a un ejército de Verona comandado por Giovanni Ordelaffi, en una batalla contra un enemigo numéricamente superior. Utilizando el terreno, la disciplina de sus lanzas y una combinación magistral de infantería y caballería desmontada, Hawkwood logró una victoria aplastante. Numerosos historiadores militares, entre ellos Caferro, consideran Castagnaro la obra maestra táctica de toda su carrera. La prueba definitiva de que aquel inglés no era solo un mercenario afortunado, sino un auténtico genio de la guerra de su tiempo. Hawkwood continuó activo durante las guerras entre Florencia y Milán entre 1390 y 1402, sirviendo fielmente a Florencia. Aunque él ya no viviría para verlas concluir. Murió, al igual que Urslinken, de causas naturales en 1394, algo casi milagroso para un hombre que había pasado 4 décadas en los campos de batalla de media Europa. Pero como ironía final, Florencia, la ciudad que lo había contratado, traicionado y vuelto a contratar durante décadas, le organizó un funeral de estado como si de un monarca se tratara. Y más aún, la ciudad encargó al pintor Paolo Uccello un fresco ecuestre monumental que a día de hoy sigue presidiendo la nave central de la Catedral de Santa María de Fiore, en pleno corazón de Florencia. Un mercenario extranjero inmortalizado para siempre en el templo religioso más importante de la ciudad que lo pagaba. Un sastre de Essex, si es que alguna vez lo fue, jamás podría haber soñado con algo así. Y ahora vamos con la que es probablemente la historia de un mercenario más fascinante de todas, y no solo porque comenzara sus andaduras como caballero templario. Roger de Flor. Roger de Flor nació hacia el 1266 en Brindisi, en el sur de Italia, entonces bajo el reino de Sicilia gobernado por la dinastía Staufen. Su padre Ricardo era un cetrero alemán al servicio del emperador Federico II del Sacro Imperio. Su madre era una burguesa de la propia Brindisi. La fortuna de la familia se truncó cuando Ricardo murió combatiendo en la batalla de Tagliacozzo en 1268 del lado de la causa de Staufen, derrotados por Carlos d'Anjou. La familia, arruinada y del lado equivocado de la historia, se quedó sin apoyos ni patrimonio. Huérfano de padre y con la familia en la ruina, el pequeño Roger fue confiado, según las fuentes, a un caballero de la Orden del Temple cuando, con apenas 8 años, se enroló como grumete en un navío templario. Con el tiempo, ascendería hasta el rango de hermano sargento y llegaría a comandar su propia nave, bautizada El Halcón, en homenaje al oficio de su padre. Su bautismo de fuego y también su caída llegaron en 1291 en el asedio de San Juan de Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa sitiado por los mamelucos egipcios. Roger de Flor luchó allí con una audacia destacada por las crónicas, participando activamente en las evacuaciones de civiles y refugiados cristianos ante la inminente caída de la ciudad. Pero la propia Orden del Temple lo acusó de haber utilizado su posición y su barco durante esa evacuación para enriquecerse, cobrando fortunas a nobles y familias adineradas a cambio de sacarlos con vida de la matanza que se avecinaba. Por desgracia, no sabemos con certeza absoluta hasta qué punto esas acusaciones eran ciertas o exageradas por rivalidades internas de la propia orden, pero el resultado fue el mismo. Antes de enfrentarse a un juicio interno que probablemente lo habría condenado con severidad, Roger de Flor abandonó a los templarios y desapareció. Después de esto, tuvo que hacer una reinvención completa.
Roger puso su experiencia naval y militar al servicio de distintos señores mediterráneos hasta entrar en el círculo de Federico II de Sicilia, quien lo puso al mando de un tipo de guerreros muy particulares, los almogávares. La palabra procede del árabe al-mugawir, que puede traducirse como el que hace incursiones o el saqueador. Y no es casualidad, estos hombres se forjaron durante generaciones en la guerra de fronteras contra los reinos musulmanes de la península ibérica, en los valles fronterizos de Aragón, Cataluña y el Reino de Valencia. Eran infantería ligera de choque, curtidos por décadas de escaramuzas, emboscadas y guerra irregular en terreno montañoso. Vestían de forma sencilla y funcional, prendas de lana y cuero pensadas para la resistencia y la alta movilidad, no para el lucimiento. Y ni rastro de las pesadas armaduras de placas de la caballería centroeuropea. Sus armas eran igual de directas y de letales. Un par de dardos pesados arrojadizos llamados azconas, una lanza corta y un cuchillo de hoja ancha, casi un machete de carnicero conocido como el coltel. Fíjate que antes de realizar una carga nocturna ocurría algo que los enemigos jamás olvidaban. Los almogávares golpeaban piedras de pedernal para hacer saltar chispas mientras coreaban todos a la vez un grito que resonaba como un trueno. ¡Desperta, ferro! O lo que es lo mismo, ¡despierta, hierro! Tú imagínate la escena. Una llanura de Anatolia o de Tracia. Del lado enemigo, una imponente caballería pesada formada y disciplinada según los cánones bizantinos o turcos. Y del lado almogávar, un puñado de hombres semidesnudos cubiertos de cuero golpeando piedras contra hierro y gritando al unísono, generando chispas en la penumbra. ¿Ves lo del terror psicológico como arma de guerra otra vez? Pero lo de esta gente no era solo teatro, su táctica de combate era mortalmente eficaz. En lugar de intentar detener frontalmente una carga de caballería, algo casi suicida para la infantería ligera, los almogávares, aprovechando su enorme movilidad, intentando esquivar la fuerza de la embestida y en vez de atacar al jinete, atacaban con sus azconas los puntos débiles de los caballos como el vientre o las patas. Así desestabilizaban las cargas y cuando derribaban al soldado, lo remataban estando en el suelo. Con guerreros así bajo su mando, Roger de Flor estaba a punto de protagonizar uno de los episodios más extraordinarios y más oscuros de toda la historia mediterránea medieval. La campaña de Bizancio. En 1302 se firmó la paz de Caltabellota, que puso fin a la larga guerra entre la corona de Aragón, con su rama siciliana, y la casa de Anjou por el control de Sicilia. La paz trajo consigo que miles de soldados se quedaran de repente sin guerra que librar. Un ejército profesional sin ocupaciones, para cualquier gobernante, una bomba de relojería. Federico II de Sicilia lo sabía perfectamente y Roger de Flor le ofreció la solución perfecta: reclutarlos y sacarlos del reino. La oportunidad llegó en 1303 cuando la Gran Compañía Catalana, que es como se llamó formalmente a esta expedición, desembarcó en Constantinopla respondiendo a una llamada de auxilio desesperada. El Imperio Bizantino agonizaba. El anciano emperador Andrónico II Paleólogo veía cómo los emiratos turcos, entre ellos los otomanos, conquistaban uno tras otro los territorios bizantinos en Anatolia. Sin ejército propio capaz de contener el avance, Andrónico se vio obligado a aceptar unas condiciones durísimas impuestos por el propio Roger de Flor. El doble de la paga habitual para sus hombres y la mano de su joven sobrina, la princesa María Asanina. Roger recibió el título de megaduque. Sí, ya sé que el nombre se las trae. Este título era del máximo comandante de la Marina Imperial y uno de los cargos más prestigiosos del Imperio Bizantino. Pasó de tener que huir de la Orden del Temple a convertirse en el comandante en jefe de la Marina de Guerra del imperio más antiguo de la cristiandad. Las cifras exactas de la expedición varían según la fuente consultada, entre 2.000 y 8.000 combatientes dependiendo de si se cuentan solo los almogávares o también la caballería y tropas auxiliares, pero lo que no varía es el resultado en el campo de batalla. Nada más desembarcar en Anatolia en 1304, los catalanes encadenaron una sucesión de victorias demoledoras contra los turcos. En Germe, en Filadelfia, en el estratégico paso de las Puertas de Hierro y en las montañas del Tauro. Durante un tiempo, la presión turca sobre las fronteras bizantinas de Asia Menor se alivió de forma notable gracias casi exclusivamente a estos guerreros venidos de los Pirineos. Pero como suele ocurrir cuando hablamos de mercenarios, el dinero fue lo que lo cambió todo. Las arcas del imperio, ya exhaustas antes de la llegada de los catalanes, no pudieron sostener el ritmo de pago acordado. Cuando dejó de llegar la soldada, es decir, el salario de los soldados, la Gran Compañía Catalana hizo exactamente lo que cualquier ejército mercenario impagado hace: se sirvió por su propia cuenta.
Se acuartelaron en la península de Galípoli y comenzaron a comportarse como un ejército de ocupación, saqueando metódicamente ciudades cristianas bizantinas de la costa, esclavizando población local y extorsionando a las autoridades imperiales. Los mismos hombres que habían llegado como salvadores se convirtieron, a ojos de Constantinopla, en un parásito armado instalado en el corazón del imperio. Y ese resentimiento cristalizó en una figura muy concreta: el coemperador Miguel IX Paleólogo, hijo de Andrónico y heredero al trono, que veía en Roger de Flor una amenaza existencial para el futuro del imperio que algún día él gobernaría. Así que decidió hacer algo al respecto. A finales de abril de 1305, Roger de Flor fue invitado a un banquete en la ciudad de Adrianópolis. Acudió, según parece, confiado, quizás incluso convencido de que aquella reunión formaba parte de los preparativos de una nueva campaña conjunta contra los turcos. Pero una vez allí, en mitad de los brindis y la música, el contingente de mercenarios alanos al servicio del emperador irrumpió en el salón. Roger de Flor fue asesinado allí mismo, junto a los aproximadamente 130 caballeros de su guardia personal que lo acompañaban. No hay certeza documental absoluta de que Miguel IX ordenara personalmente el asesinato, pero los almogávares supervivientes no tuvieron ninguna duda al respecto. Y esa convicción bastó para desatar una de las venganzas más brutales de toda la Edad Media. Los catalanes acuartelados en torno a Galípoli comenzaron primero a atacar las posiciones bizantinas cercanas, hasta que el propio ejército imperial salió a enfrentarlos en la batalla de Apros en 1305. Los bizantinos fueron aplastados sin contemplaciones. A partir de ahí comenzó lo que las crónicas y la historiografía posterior bautizaron como la venganza catalana, una campaña de represalias sistemáticas que devastó extensas regiones de Tracia y Macedonia durante los 2 años siguientes. Saqueos, incendios y matanzas. Las fuentes contemporáneas, tanto griegas como catalanas, describen la violencia de esta campaña con una dureza que resulta perturbadora incluso para los estándares de la guerra medieval. El impacto de aquel trauma fue tan profundo que dejó una huella durante siglos en el folclore de la región. En parte de la tradición popular griega y balcánica, la palabra catalán quedó asociada durante generaciones a la idea de violencia y destrucción extrema, una huella cultural que sobrevivió mucho más tiempo que los propios protagonistas de esta historia. Tras años de campaña por los Balcanes, los almogávares supervivientes buscaron nuevo emperador y lo encontraron en Gualteiro VI, duque de Atenas, que los contrató para acabar con su rival Juan II Ducas, gobernante de Tesalia. Cumplieron el encargo con la eficacia habitual, pero fue entonces cuando Gualteiro cometió el mismo error fatal que Andrónico II. No les pagó lo pactado. Si es que hay gente que no aprende. El conflicto se decidió en 1311 en la batalla del río Céfiso, en Beoquia. Los almogávares aprovecharon un terreno húmedo y pantanoso que dificultó enormemente la carga de caballería pesada de Gualterio. Algunas crónicas afirman que los propios catalanes contribuyeron deliberadamente a inundar parte del terreno antes del combate, aunque es algo que se sigue discutiendo hoy en día. El resultado fue una masacre. La flor innata de la caballería franca de Atenas quedó destrozada en el barro. Tras la victoria, los almogávares tomaron el control de la Acrópolis y establecieron los ducados de Atenas y Neopatria, izando las barras de la corona de Aragón sobre la cuna misma de la civilización occidental, donde permanecerían durante casi 80 años. Piénsalo solo un momento. La bandera de Aragón ondeando sobre el Partenón. Y así fue la historia de los 3 mercenarios más temidos de la Edad Media, pero ¿qué pasó con las compañías mercenarias? Los reyes y las repúblicas del continente comprendieron el peligro existencial que suponía depender de los ejércitos privados capaces de volverse contra sus propios pagadores si el enemigo pagaba mejor. Ese miedo generalizado tras un siglo de extorsiones, traiciones y masacres protagonizadas por grandes compañías aceleró la transformación que se extendería entre los siglos XIV y XVI. La progresiva aparición de ejércitos permanentes al servicio directo del Estado, pagado con impuestos regulares y sometidos a una cadena de mando estatal. Como escribió Kelly de Vries en sus estudios sobre la guerra en la Baja Edad Media, este periodo representa un punto de inflexión decisivo. El momento en que la eficacia táctica y la organización profesional comenzaron a imponerse de forma irreversible sobre el viejo ideal caballeresco del combate individual y el honor feudal. Hawkwood, Werner, Roger de Flor, 3 hombres que nacieron sin trono que heredar y que sin embargo hicieron temblar a reyes, papas y emperadores, demostrando que quien controla la fuerza controla tarde o temprano las condiciones del contrato.
Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Consideras los mercenarios medievales como estos héroes o guerreros sin escrúpulos? ¿Crees que deberíamos haber hablado de algún otro mercenario medieval? ¿Vas a aprovechar la increíble oferta de CyberGhost VPN de 83% de descuento con 4 meses gratis con el link de la descripción y del primer comentario de este vídeo o el código QR que ves en pantalla? Déjame saber tu respuesta en los comentarios, no olvides dejar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.